Centro Cultural Hebraico Sefaradit Casa de Israel, con su pastor Alexander Barreras, presenta su programa Los Secretos de la Torá, trayendo la restauración de las raíces hebreas, enseñando la cultura hebrea, juntos en alegría y gozo, en presencia de nuestro Creador, caminando en el amor de nuestro Mashiach, Yeshua HaMashiach. No solamente somos una congregación, sino una familia para toda la vida. Para más información visítanos ministeriocasadeisrael.org. Y recuerda que todo es posible si puedes creer. Nos hace sentirnos bien delante del Padre. Exacto. Pero estar en su presencia, lograr llegar a tener realmente, conocer a Hashem a través de la oración es tremendo. Porque cuando tú a través de la oración tú puedes conocer a Hashem y tú puedes lograr escuchar su voz, eres un rey en la tierra. Porque ese es el punto, poder lograr escuchar su voz. Y Él dice en su palabra que si escuchamos su voz, Él enviará tantas promesas a nuestras vidas. Una maceta, una mata de maíz con 3 macetas, 4 tallos para arriba y arriba otra maceta. Así un elote. Y la voz que me dijo, esta es una tierra. Ahora, ¿por qué soñaste eso? Ahora, ¿por qué un sueño? Digan conmigo, ¿por qué un sueño? ¿Por qué un sueño? ¿Por qué a través de los sueños el Eterno nos habla más? ¿Sabes por qué? Porque durante el día nosotros tenemos algo que se llama los sentidos sensoriales, que están activados. Ellos muchas veces interrumpen y no nos dejan escuchar la voz de Hashem, porque están activados. ¿Qué pasa durante el sueño en la noche? Lo que sucede en la madrugada es que los 5 sentidos como que se apagan. Dejan de tener el mismo efecto que tienen durante el día. No los pierdes, pero estás reposando. Al tú tener los 5 sentidos, que son los sensores, los cuales en la tierra te permiten, ¿verdad?, escuchar, hablar, palpar, saborear, todo esto. Al estar ellos realmente calmados, entonces tu espíritu puede escuchar, tiene más flexibilidad para poder escuchar o ver las cosas de Hashem. ¿Por qué? Porque en la mañana está puesta la radio, el teléfono sonando, el niño gritando, la comida cocinándola, todo. Nuestros 5 sentidos están escuchando radio, aún escuchando alabanza. Aún así, aunque tú dices, estoy escuchando algo que quizás a Hashem le agrada, pero eso está interrumpiendo que en algún momento tú puedes escuchar su voz. ¿Me explico? Entonces está todo activado. En la madrugada, todo está calmado. Entonces, bajan tus sentidos corporales y se levantan tus sentidos, el sentido espiritual, por decirlo así. Entonces tú puedes escuchar más. Por eso hay más revelación en la madrugada, más sueños. Primero, todos los seres humanos sueñan. Segundo, la mitad se acuerdan de los sueños y la otra mitad no. Hay personas que dicen, yo no sueño. Sí, usted sí sueña. Lo que usted no se acuerda de los sueños, que es otra cosa. Me gustaría dar un testimonio, digo. Cuando yo era una niña, mi prima se vino aquí a Estados Unidos. Yo tenía como 7 años y ella tenía como 6. No, yo creo que tenía como 8, nos llevamos 2 años. Y nunca más nos vimos. Y nos encontramos en el Facebook hace 3 años.
con mis primos, con todos mis primos, que ya no los había visto en más de 20 años. 40 años, 30 y tantos años, nunca nos habíamos vuelto. Wow. Y los encontré en el Facebook. Y cuando yo me acerqué a la vida de mi prima, lo primero que hice fue presentarle a la salvación que tiene en Yeshua. Y ella me dijo, no prima, no quiero saber nada, porque todos los que van en la iglesia son unos hipócritas. No lo digo por ti, pero no quiero saber nada con esa iglesia. Y yo dije, wow, esto va a estar duro. Pero ella es mi prima, yo la amo. Yo me acuerdo de ella cuando nos bañábamos juntas chiquititas. Ese es el recuerdo de mi memoria. Entonces, muy sutilmente le fui presentando, Y ella ganaba $5,000 mensuales, se quedó sin trabajo. Y yo le di gloria a Hashem, porque dije, ahora que necesite, ella va a ir a Hashem. ¿Verdad? El esposo también se quedó sin trabajo. Y yo le di gloria a Hashem también. Tal vez mucha gente diga, está loca esta mujer. Pero la aflicción lleva a uno a los pies de Hashem. El sufrimiento, el dolor, la agonía. Y ella se sintió así, en agonía. Entonces yo aproveché para empezarle a hablar más del Señor. Y le dije, mira prima, ¿sabes cuándo se va a solucionar tu vida? Cuando tú vuelvas al calor del Señor como lo tenías antes. Y ella me escuchó desde entonces ella me ha escuchado. Y yo le dije que yo hablaba en lenguas y ella como eso, le dije, si tú quieres que hable, ore por ti, yo necesito que tú sepas esto. Y ella estaba tan desesperada que me dijo, ora en cualquier lengua, pero necesito que eras por mí. Me siento mal, porque estaba angustiada, no tenía para pagar el apartamento, nada. Y yo oré por ella y me he mantenido orando desde entonces, así por ella. Y ya al último me dijo, no, ora por mi esposo también. Y entonces ella le agarró la cabeza al esposo y él se agarró el pecho y él tuvo una liberación. Y cuando oré por ella, en ese momento le dije, yo veo tu casa cae lluvia del cielo. Y veo que cae como oro, yo nunca había visto eso. Veo que cae como oro sobre tu hijo mayor. Así, usted una vez también me dijo sobre Gabriel, ¿se acuerda? Veía la lluvia así doradito. Le doy gloria a Hashem. Pasó 2 días después de eso y mi prima me llamó y me dijo, Wow. prima me dijo, soñé con Yeshua. Soñé que me abrazaba y que me decía que yo iba a hacer el cambio en la vida de mi familia. Soñé que me decía que iba a usar mi carácter para influenciar a otras personas, porque mi prima tiene un carácter hermoso. Y yo me quedé así. A mí me impactó tanto eso, porque después ella estaba en esa frialdad, el Señor la ha llamado y ella está ahora en un calor, está buscando. ¿Dónde vive ella? En California. Está buscando. Sí, la gente no entiende, tú estás yendo haciendo el resumen corto, pero la gente no entiende que hay personas muy fuertes para entrarle con el mensaje. Porque a veces nosotros decimos, nosotros conocí una prima y le presenté el mensaje. No, pero hay gente que son fuertes para recibir el mensaje, es decir, no lo quieren. Entonces, para hacer esa obra ahí, no es fácil, es un testimonio bien impactante. Porque hay gente que son más fácil. Sí, es verdad. Pero hay gente que tú dices, wow, si esta persona de verdad se convierte, ahí dice gente, si este se convierte es tremendo testimonio. Porque ella dice que cuando soñaba con Yeshua, ella la veía así todo de blanco, así como alguna vez también yo lo he visto en visión. Y ella dice que ella sintió su abrazo. Eso a mí me impactó mucho. Le doy gloria a Hashem. Porque yo decía días antes, Señor, ¿por qué siempre que oro con una persona y esta persona ha hecho algo malo, el enemigo la ataca tanto? ¿Y por qué cuando oramos y adoramos no se da una manifestación tuya fuerte? Y miren lo que pasó con mi prima. Le doy gloria a Hashem. Bueno, es un testimonio muy lindo. Principalmente con personas así que rechazan al principio y tienen que pasar ese proceso. No, usted lo que acaba de decir no está mal. Si tiene que pasar algún ser humano por tal de conocer la salvación, está bien. Para Hashem, para nosotros seres humanos, perdió el trabajo, es algo horroroso. Para Hashem no hay problema, Él es un suplidor, un proveedor. Y así la ha suplido. Él es el dueño y el creador de toda alma y espíritu. La Biblia dice que Él es Dios de dioses, pero que es el Dios de todo espíritu y de toda carne. ¿Usted escuchó eso? Amén. Que es el Dios de espíritu y Dios de toda carne. Bendito sea Adonai. Bueno, vamos a comenzar. Muy gracias. Esperamos que se conviertan más gente. El Eterno en Levítico 25, Vallicra 25, vamos a ir ahí.
Y Yahweh habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Yahweh. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero en el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Yahweh, no sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Ahí va a comenzar hablando más, va a pasar por el jubileo, que entonces son 49 años, en el 50 es una liberación. Es decir, Isaías 61 y Lucas 4:16, cuando Yeshua HaMashiach, el Mesías, Rey Supremo, cuando él dice, porque he sido ungido en el Espíritu del Señor para libertar, para sanar, eso es un jubileo. Amén. Amén. ¿Ok? Entonces, estamos aquí en la Casa Israel, es una casa de preparación, entrenamiento en el mundo espiritual, ya que en el mundo físico conocemos un poco más acerca de nuestro cuerpo, pero en el mundo espiritual queremos conocer más acerca de nuestro Padre Celestial y lo podemos hacer a través de la palabra de Él también y de su Espíritu. Ahora, en el verso 1, Yahweh habló a Moisés en el monte. Si el trono de Hashem, del Eterno, está en el cielo, eso quiere decir que Hashem tuvo que descender a la altura del monte. Y el punto número 2, Moisés del llano tuvo que subir al monte. Es decir, por parte de ambos tuvo que haber un acercamiento. Hashem descendió, Moisés subió. Cuando nosotros queremos alcanzar algún tipo de revelación, de conocimiento, no nos podemos quedar donde están todas las naciones. Las naciones están en el valle, la revelación está en la altura. ¿Me explico lo que quiero decir? En el monte se decide todo. ¿Por qué los brujos buscan los lugares altos para hacer hechicería? Es una copia. ¿Y por qué también Yeshua subía al monte a orar y a buscar el rostro del Eterno? Ahí donde nosotros marcamos la diferencia. Marcamos la diferencia cuando no nos quedamos en el nivel más bajo igual que las naciones, sino cuando nosotros subimos a marcar la diferencia. Hay personas que no tienen revelación, hay personas que no tienen el conocimiento, no porque Hashem no se lo quiere dar, es porque no subimos al monte. Es que nos quedamos juntamente con las mismas naciones. Nos quedamos al pie, al mismo nivel de todos los demás. Más nos juntamos más con las mismas naciones que como sacerdotes debemos nosotros marcar la diferencia. Es normal decirle buenos días, buenas tardes al prójimo, seguir el mismo esquedulo, el mismo horario del prójimo, seguir las mismas veces hasta las fiestas de las naciones, los días festivos de la nación donde tú vives. Bueno, hoy es feriado, todo el mundo coge feriado. Cantamos las mismas canciones que cantan las naciones, celebramos los mismos días festivos del país de las mismas naciones, entonces no marcamos diferencia. Pero cuando Hashem dice, el eterno Dios Todopoderoso, dice, porque yo les he llamado a ustedes a ser un pueblo santo y un pueblo apartado, entonces quiere decir que Dios nos va a ofrecer desde un calendario diferente, un horario diferente, leyes diferentes, y todo va a ser diferente con respecto a las naciones. Segunda de Reyes, capítulo 17 y 18, vemos cómo allí habla de que las demás naciones tienen leyes, pero la ley del Eterno es la que es perfecta. Por ejemplo, cuando en Isaías 58, verso 13, el Eterno nos da una promesa, tenemos que leerla, tenemos que entenderla, qué el Eterno está diciendo. Por ejemplo, Él dice en Isaías, Yeshayahu, Isaías 58, verso 13, si retraes tu pieza en Shabbat de perseguir tus propios intereses en mi día Kadosh, si llamas al Shabbat una delicia, el día Kadosh de Yahweh, digno de honrar, entonces lo honras no haciendo tus cosas usuales, ni persiguiendo tus intereses, ni hablando de ellos. Si lo haces, encontrarás delicias en Yahweh, yo te haré montar sobre las alturas de la tierra. ¿Qué quiere decir esta frase? Yo te haré montar sobre las alturas de la tierra. Bendito sea el Eterno. Quiere decir, nos hará remontar sobre la altura de la tierra. Quiere decir
que nos va a dar un entendimiento sobrenatural por encima de los demás. Es decir, si tú en el día que las demás naciones continúan trabajando haciendo lo mismo, tú no haces eso. Es decir, porque tú eres diferente. ¿Me explico? Tú eres un pueblo santo. Si tú marcas la diferencia ahí, entonces Él nos dará un conocimiento superior a las demás naciones de la tierra. Nos hará distinto en todas las áreas de nuestras vidas como un pueblo sacerdotal santo. Por ejemplo, en Deuteronomio 4:6 dice: por lo tanto, obsérvelos y síganlo, porque entonces todos los pueblos lo verán como teniendo sabiduría y entendimiento. Cuando ellos oigan de todas estas leyes, ellos dirán: esta gran nación es de cierto un pueblo sabio con entendimiento. Entonces, el pueblo que dice que la ley no existe más, que no hay que guardar Shabbat, no hay que guardar la fiesta y no hay que comer diferente como los demás, ellos no podrán hablar eso de ti, de esa persona que no está cumpliendo con la palabra. Porque fíjate lo que dice Deuteronomio 4:6. Cuando ellos oigan de todas estas leyes, ¿quiénes son ellos? Las naciones, los gentiles. Ellos dirán, ¿quiénes? Los gentiles: esta gran nación es de cierto un pueblo sabio y con entendimiento. Es decir, tienen leyes. Por eso Zacarías habla de que 10 hombres de cada tribu, lengua y nación se asirán del tzitzit, del talit, de los nudos del manto de oración a un judío y dirán: subiremos contigo. Zacarías 8:23. Subiremos contigo porque sabemos que Dios está contigo. Es decir, no se trata de que el pueblo santo se corrompa y se vaya tras las naciones, sino que las naciones irán detrás de nosotros. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? ¿Ustedes ven esto? Nosotros siempre hablamos con educación, con cultura y realmente la transparencia. ¿Por qué el santuario está vacío? Porque ciertamente muchos de la casa de Israel, y estoy hablando de la casa de Israel en general, de las 12 tribus, se han ido detrás de las naciones. ¿Me explico? Oh, me gusta la televisión, me gusta la radio, me gusta la empresa, me gusta la compañía, me gusta el dinero, me gusta esto. Me voy detrás de todo ello. Un amigo me invitó a hacer una fiesta, un barbecue, un esto. Siempre hay pretextos, justificaciones para apartar el día, en el día santo de hacer la voluntad de Hashem, y se van a hacer su propia voluntad. Pero Hashem dijo: ustedes serán diferentes. Yo soy diferente. Nosotros somos diferentes. El Eterno nos ha dado leyes a nosotros. Nos ha dado un Shabbat, que es un pacto. Nos ha dado señales. Nos ha dado promesas. Estamos de domingo a viernes saturados de trabajo, saturados de preocupaciones, saturados de hacer cosas. Pero el Shabbat, dice Hashem, no hagáis nada de esas cosas, porque esto es un día extraordinario. Los demás días son ordinarios. Este es especial. ¿Me explico? Los demás días son importantes, pero este es un día especial. Cuando nosotros guardamos la palabra, cuando nosotros hacemos la voluntad del Creador, ahí viene entonces la bendición que tanto todo el mundo quiere. Por ejemplo, hemos dado una promesa. Hemos hablado de que el Eterno dice que si nosotros nos mantenemos en sus leyes, el Eterno dice: si nos mantenemos en sus leyes, las naciones dirán: ciertamente esto es un pueblo sabio y entendido. En Deuteronomio 14:2 dice: porque ustedes son un pueblo apartado como santo para Yahweh su Elohim. Yahweh su Elohim los ha escogido para que sean un pueblo único entre todos los pueblos en la faz de la tierra. ¿Qué quiere decir que serán un pueblo único? Sencilla y llanamente, es un pueblo distinto, como lo fue Daniel en Babilonia. Seguía sirviendo al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Nosotros, por ejemplo,
nosotros, por ejemplo, tenemos calendarios diferentes. Para las naciones, por ejemplo, el último día del año es diciembre 31 a las 12 de la noche. El primer día del año es el 1 de enero a las 12:01 de la mañana. Para nosotros, el primer día del año es el 1 de Aviv, después de la caída del sol. Para las naciones no es así. Las naciones tienen un calendario, el pueblo santo tiene otro calendario. Por ejemplo, hay personas que dicen, ¿por qué muchos judíos mesiánicos también celebran el 1 de Aviv o el 1 de Nisan como el primer calendario bíblico? Aparece en Éxodo 12:2, porque es bíblico, porque es real, porque es verdad. Y lo celebramos, porque ese calendario marca la salida de los Bené Israel, los hijos de Israel de Egipto. Pero también el Eterno nos da otra fecha en cuanto, que dice aquí en Levítico 25, comienza a hablar también de lo que es el jubileo, el Yovel, el jubileo. El jubileo es 49 años. ¿Verdad? Por 49 años las personas tenían deudas, estaban en cárceles, habían sido vendidos, siervos, es decir, estaban como esclavos sirviendo. Pero el Eterno dijo, pero en el día 50, fíjense que Shavuot cae en el día 50. Hay 49 días en Bikurim. O la cuenta, Bikurim es la fiesta de la primicia, el Omer es otra cosa, el conteo del Omer. Que termina en el 49 y en el 50 cae lo que es Shavuot Pentecostés. Lo que pasa es que esto es de 49 días 50 y lo que estamos hablando de jubileo es 49 años en el año 50. Las deudas tenían que ser perdonadas, saldadas. Pero fíjense esto, el Señor dice que la tierra debe ser trabada 6 años y en el 7º debe descansar la tierra. La tierra no le damos ningún tipo de descanso. La tierra continúa todo el tiempo produciendo, la gente produciendo. Quiero más, quiero más, quiero más. Pero el Eterno dio una promesa al pueblo de Israel. Dijo, ustedes trabajarán la tierra 6 años y en el 7º la tierra descansará. Pero hay algo aquí muy importante. No le faltará a ustedes nada. Porque ustedes podrán recolectar la cantidad suficiente de alimento como para estar en el 7º año, la tierra en reposo y ustedes seguir comiendo. Hay un pasaje bíblico en la Biblia que no dice que solamente podían estar 6 años recopilando comida para estar un solo año la tierra reposando, sino que hay una parte que habla de 7. En el caso de Joseph, el hijo de Jacob, cuando el Eterno le dice, recogen los primeros 7 años, todo tipo de grano, trigo, almacénalo porque vendrán 7 años de hambre. Y Joseph tenía suficiente trigo para, por los próximos 2 años de sequía, darle de hambre, darle al pueblo. Sí se puede entonces hacer lo que Hashem está diciendo. Porque la tierra necesita regenerarse. Entonces, si nosotros hubiéramos seguido el patrón de Hashem, del Eterno, de sus mandamientos, yo creo que la tierra tuviera una calidad mayor los frutos y los vegetales. Pero el hombre se desespera. ¿Y qué ha hecho? Se desespera, se estresa por no seguir los mandamientos del Eterno. Ve entonces que los frutos y los vegetales no están saliendo como tienen que ser, porque obviamente no deja la tierra descansar. Entonces empiezan a hacer inventos de cómo fumigar, cómo hacer químicos, cómo echarle algo a la tierra para que los vegetales crezcan más y se den más rápido y grandes. Pero no es natural, es algo que le están echando a la tierra para que puedan ser más grandes los vegetales, los frutos. Y eso obviamente puede afectar nuestros organismos. ¿Ustedes están aquí? ¿Se durmieron o están despiertos? ¿Están despiertos todavía? Ahora vamos a ver, ¿por qué la costumbre rabínica dice que Rosh Hashanah, Yom Teruah, primero de Tishrei, ¿qué se comerá el primero de Tishrei? Yom Teruah, Rosh Hashanah, y el 10º, Yom Kippur. Entonces, ellos dicen que
comienza el año en Tishrei. A esto se levantan muchos principiantes del mesianismo y dicen, ellos están equivocados. Pero vamos a ver qué dice la Torah misma. Porque la Torah habla. Hashem habla. En el mismo Levítico 25:9 dice, contarán 7 Shabbatot. 7 Shabbatot de años. ¿Verdad? 7 por 7 años, esto es 49 años. ¿Verdad? Entonces en el 10º día del 7º mes, que es el día 10 del mes de Tishrei, es Yom Kippur. Harán sonar un golpe de shofar, sonarán el shofar por toda la tierra. Y dedicarán el año 50 proclamando libertad por toda la tierra. A todos los habitantes será un jubileo para ustedes. Ustedes regresarán todos a la tierra que les pertenece y todos regresarán a su familia. Pero si terminó el ciclo de los 49, no debería ser en el mes de Aviv. ¿Por qué no es en el mes de Aviv, el mes de Nisan? Porque es en el 6º mes. ¿Por qué dice que el 6º mes debe ser el jubileo y no en el mes de Nisan? ¿Verdad? Entonces, vamos a tratar de explicar esto. Bendito sea el Eterno. Vamos a ver. Si contamos un ejemplo para seguir las matemáticas y contamos 7 semanas de años en el año 5701, se completarían en el año 5749. ¿Verdad? O sea que en el año 5750 sería el jubileo, por poner así un ejemplo. Ahora, sabemos que en este jubileo, ¿verdad?, que lo esperaban todas las personas con tanta ansiedad. Imagínate tú, la gente que estaba en las cárceles eran liberados, la gente que tenían grandes deudas eran perdonadas, la gente que eran esclavas eran puestos libres. O sea, todo el mundo estaba esperando esa fecha. ¡Wow! Ya 48, 49, ya faltan semanas, faltan días para que seamos libres. ¿Verdad? Entonces, ¿cree usted que el Eterno va a hacer 7 meses más esperar a las personas? Entonces, vamos a repetir lo que dice aquí. Entonces, en el 10º día del 7º mes, en Yom Kippur, dice aquí Levítico 25:9, harán sonar un golpe de shofar, sonarán el shofar por toda la tierra y dedicarán el año 50 proclamando libertad por toda la tierra. A todos los habitantes será un jubileo para ustedes. Ustedes regresarán a toda la tierra que les pertenece y todos regresarán a su familia. Entonces, ¿por qué razón no salieron libres el 1 de Nisan? ¿Por qué tendrían que esperar entonces al 7º mes? Sencillamente, cuando pasaban por el mes de Nisan, todavía, por ejemplo, estaban en el 5749. No era todavía el 5750. Era los 49 años en el 50. Cuando pasaban por Nisan, todavía estaban en el 5749. ¿Por qué el 1 del 7º mes se le cambia la fecha y pasa entonces al año 5750? Bueno, así lo dispuso el Todopoderoso. Muchas personas no entienden esto porque se quedan como, no son como Moisés que suben a los montes, sino que se quedan en el valle. No entiende. Pero si vamos otra vez a Éxodo 23:16, vamos a ver por qué en Yom Kippur se toca el toque de Neilat, el shofar final que se tocó en Yom Teruah y termina, se toca el 1 de Tishrei y termina el día 10º de Tishrei en Yom Kippur. Obviamente que la gente que está esperando el jubileo en Yom Kippur todavía no pueden celebrar el jubileo. Tenían que pasar el día del arrepentimiento y cuando terminaba el día del arrepentimiento entonces sonaba el shofar final y empezaba la fiesta. Todo el mundo a soltar los presos, todo el mundo a soltar a los endeudados, todo el mundo a sonar. Y muchas personas no entienden este contexto que estoy hablando, porque primero les estoy hablando de este gran proyecto. Después vamos a ver qué Yeshua, el Mesías, hizo, o el Padre con el Mesías. Miren lo que dice Éxodo 23:16. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo,
y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. ¿Cuál en la Biblia, qué fiesta es llamada la fiesta de la cosecha? Sukkot. Sukkot es llamada la fiesta de la cosecha. La fiesta de las cabañas, la fiesta de los tabernáculos. ¿Recuerdan? ¿Verdad? Entonces, bendito sea el Eterno. ¿Y desde qué día? Dice desde el 15 del séptimo mes. ¿Verdad? Dice, porque dice a la salida del año. ¿Cuál es la salida del año? Ya va saliendo. Antes de Yom Teruah. Y vamos entrando en Sukkot. Finaliza el ciclo de 7 fiestas. ¿Verdad? El año comienza en Yom Teruah, después en Yom Kippur y después en Sukkot. Entonces, aunque el primer mes del año es Aviv, esto nos hace ser como un pueblo raro. Somos un pueblo raro. Si usted estudia los ciclos, las cosas que nosotros hacemos, los gentiles, las naciones, esta gente son un pueblo raro. Cuando yo le digo a la gente que yo guardo el Shabbat, que yo voy a la iglesia, a la gente le hablo así los gentiles, porque si tú le hablas de Beit Knesset, sinagoga y los nombres hebreos no va a entender. Solo hablamos español y le decimos, yo voy a la iglesia los sábados. Oh, pero tú no vas los domingos. Porque los domingos es el día de ir a la iglesia, te dice. No, yo voy los sábados. No, pero es que los sábados trabaja todo el mundo. Bueno, está bien, todo el mundo trabaja. Yo no, yo descanso. ¿Ve? Hasta para muchos cristianos estamos nosotros al revés. Pero es que el pueblo de Israel es así un pueblo. Por ejemplo, los gentiles comen lo que quieran. Nosotros no. Nosotros, el Eterno nos dio una dieta especial. Para mi pueblo, coman esto. Para mi pueblo, guarden el Shabbat. Para mi pueblo, guarden la fiesta. Los gentiles tienen fiesta para celebrar. Nosotros no celebramos esa fiesta. Nosotros celebramos las fiestas de Yahweh, del Eterno Dios. Nosotros comemos diferente, vestimos diferente, hablamos diferente, celebramos la fiesta diferente, guardamos el día de reposo diferente. Oramos diferente. ¿Me explico lo que quiero decir? Porque es la cultura. ¿Cuánto pueden entender lo que le estoy diciendo? Entonces, cuando nosotros nos apartamos de celebrar las fiestas paganas que celebran el mundo, porque no saben. Tú le preguntas a la persona, ¿por qué usted celebra esta fiesta? Y dice, porque todo el mundo la celebra. Porque todo el mundo la celebra, ¿está bien? Sí, está bien. Pero Hashem, el Eterno Dios, dice, ¿qué dice? Ustedes son un pueblo apartado para mí. ¿Usted está aquí conmigo? Si usted escucha las enseñanzas de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, Yeshua, es un pueblo apartado. Es un pueblo santo. Porque esta enseñanza de comer los alimentos, escuche pueblo, se me duerme la gente aquí. Dios mío. Vamos a poner un horno aquí de fuego. Escuchen esto. Escuchen esto. Miren para acá. Miren para acá. A mí, miren para acá. Una vez a la semana me van a mirar, no se preocupen. Miren, si nosotros comemos alimentos especiales, guardamos el Shabbat especial, guardamos fiestas especiales para Hashem, porque Él dice, estas son mis fiestas. Olvídense lo que diga la demás gente. La demás gente ni tan siquiera pueden percatarse que Dios mismo está hablando que estas son mis fiestas. Ellos no pueden percatarse, por eso no las guardan. Tan fácil que es, porque Dios mismo dice, estas son mis fiestas, y ellos dicen que son las fiestas de los judíos, están hablando dos idiomas diferentes. Dios dice, son mías, y la gente dice, son de los judíos. ¿Dónde lo dice? En ningún lado. Dios dice, son mías. Pero si no pueden entender el ABC, que es comer diferente, vestirse diferente,
guardar el Shabbat diferente a las demás naciones y guardar las fiestas de Hashem, del eterno Dios, entonces ahora no van a poder entender tampoco las celestiales. Y esa fue la palabra que dio Yeshua. Si las cosas terrenales no las entienden, menos van a entender las celestiales. ¿Por qué le habla en parábola? Dice, porque esta gente no quiere entender tampoco. Ahora viene Yeshua, quien trae el jubileo sobre la tierra. ¿Llegó Yeshua a la tierra en un tiempo jubileo? Probablemente sí. ¿Por qué? Porque Yeshua abrió el Sefer HaTorah, el libro de la Torah, en el Beit Netzer, que son escuelas o sinagogas de estudio, porque estaba el templo y estaban las Beit Netzer. Las Beit Netzer son las sinagogas, las congregaciones. Entonces, estamos en Jerusalén, está el templo, en el mero centro de Jerusalén. Y hay Beit Netzer, casa de estudio y sinagoga por todos las escuná. Escuná son departamentos, barrios. Ya Yeshua entra a una sinagoga y le dan a leer la Haftará. ¿Qué es la Haftará? Cuando usted estudia Parashá, fíjense cuán bien lejos están los creyentes de hoy. Y no es por hacerme, Dios mío, perdónenme si ustedes creen que yo me estoy haciendo mejor que nadie. Yo no soy nada, yo soy nada más polvo. Pero miren, nadie se da cuenta por qué Yeshua está leyendo el libro del profeta Isaías. Porque cada Shabbat, como nosotros celebramos, hacemos la Parashá. ¿Qué es la Parashá? La Parashá es el estudio de la Torah y después viene el estudio de la Haftará, que es los estudios de los profetas. Ya habían dado la Parashá y ahora vienen y van a hacer el estudio de la Haftará, que son los profetas, se leen ahora. En ese momento le dan a leer a Yeshua, el Mesías, la porción de la Haftará de ese Shabbat. Y cuando Yeshua mira la escritura, es lo que escribió Isaías. El espíritu de Adonai, Yuhebafeb Yahweh, está sobre mí porque Él me ha ungido para libertar a los cautivos, para sanar a los enfermos, para libertar a los prisioneros. Y empieza a hablar todo lo que tiene que ver con jubileo. Dice, hoy, cuando terminó, dice, hoy se ha escrito esta porción. Todo el mundo se quedó mirando diciendo, ¿pero qué esto qué cosa es? ¿Se da cuenta? Eso fue como algo una reacción tremenda en ese lugar. ¿Pero qué está hablando Yeshua? Aquí tenemos varios contextos. Uno, Yeshua es un judío 100%. Está hablando de jubileo, que es una festividad de liberación, sanidad y redención. ¿Verdad? Que habla exactamente Levítico 27, el rescate. ¿Quién es el que va a rescatar al pariente más cercano? ¿Quién va a rescatar a la persona deudora, a la persona que está esclava? El pariente más cercano. Recuerden Boz y Ru, la historia tan linda. Cómo Boz rescata a través de siendo el pariente más cercano a Ru, que representa la amada, el pueblo de Israel. Y Boz viene del linaje del Mesías. O sea, hay una enseñanza profunda ahí. Entonces, ¿Boz representa a Hashem? Boz representa como al Mashiach, al Mesías. Rescatando, ¿verdad? Porque el Mesías vino a rescatar. Entonces, número 2, ahí se está hablando de una profecía, se está leyendo, todo es un contexto hebreo, ¿verdad? Todo es un contexto hebreo. Bendito sea Adonai Kadosh Baruj Hu. Porque está hablando, digan conmigo, está en una sinagoga. ¿Quiénes entran a la sinagoga? Los hebreos, los israelitas. O mejor dicho, cualquier persona que tenga hambre y sed de aprender la palabra. Porque nunca en una sinagoga han echado a nadie. Usted va a una sinagoga y usted lo reciben con amor. Digan conmigo. 1, está en una sinagoga. Lugares donde van solamente o principalmente los israelitas. 2, está en un Shabbat. Porque la Haftará se lee en el Shabbat. 3, está leyendo jubileo. Una festividad. 4, se está cumpliendo un versículo bíblico. 5, está el Mesías de Israel ahí. Entonces, todo se mueve en un entorno hebreo. No me puede venir a decir al Vaticano a mí qué debo hacer yo. Jerusalén, el concilio de nuestros rabinos en Jerusalén son los que están manejando, bendito sea el Eterno, están manejando ellos las enseñanzas. Porque a ellos se la dio Hashem. Cuando usted dice esto que acabo de decir yo, hay una explosión automática. Mire eso lo que está diciendo este hombre ahora mismo en el video. ¿Qué rabinos
Nosotros nos guiamos por el Espíritu. Yo quiero decir que el Espíritu trae un orden sobre la tierra. Y cuando dice el propio Pablo en Romanos 3, versos 1 y 2, que a ellos se les fueron confiadas las Escrituras, o como dice Romanos 9, 4 y 5, que a ellos se les fue dada la Escritura, o como dice Romanos 11, verso 17, que de ellos son el árbol del olivo, y que nosotros estamos siendo injertados donde están ellos. Entonces, ¿quién soy yo para venir a decirle ahora que nos guiemos por alguien más? ¿Usted está aquí conmigo? Ahora, ¿quién nos guía? El Espíritu. El Espíritu nos guía las enseñanzas. En este reino tan grande y tan gigantesco, que no lo podemos comparar con ningún tipo de reino en la tierra, ni con otro tipo de reino, es un reino que tiene tantas cosas bonitas y tantas opciones. ¿Usted está aquí conmigo? Porque, ¿qué dice Deuteronomio 4:6? La gente dirá, esta nación es de cierto un pueblo sabio y con entendimiento. ¿Qué pueblo? El pueblo de Israel. No la iglesia, es el pueblo de Israel. Porque si hablamos de la iglesia del desierto estamos bien, pero si hablamos de una iglesia formada por los años 300, entonces aquí se está refiriendo al pueblo de Israel. Tengo una pregunta. Yo creo todo lo que usted dice está bien, pero hoy día estuve leyendo en la mañana y me vino una confusión. Estuve leyendo la parábola de la boda. ¿Okay? La boda del Cordero. La parábola de la boda del Cordero. Que él invita a las personas y se justifican, sí. Entonces, el rey, Hashem, según la parábola, es lo que yo entiendo, le dice a sus siervos, vayan y traigan a los escogidos, a los invitados. A los invitados. Entonces, los invitados para mí serían los judíos, ¿verdad? Para mi entender. Yo solo que estoy preguntando. Entonces ellos estaban ocupados en sus negocios, en sus cosas, en lo que sea. Entonces el rey los desecha y le manda otra vez a sus siervos a que se paren en los caminos y llamen a que recojan a todo el mundo. Entre ellos son los gentiles, ¿verdad? Exacto. Ok, bueno, la parábola usted ya sabe cómo termina, que el rey se acerca y ve a uno que no está vestido de boda y le dice, ¿tú qué haces así? ¿Cómo entraste a la boda? Así, y lo manda a sus siervos, lo atan de pies y manos, lo echan para afuera y termina Yeshua diciendo que muchos serán los llamados, pocos los elegidos. Entonces, ¿cómo interpreta? ¿Eso se escucha lo que él está preguntando? ¿Se está escuchando? Entonces, me entró confusión porque yo leo Romanos, leo esto, leo el Antiguo Testamento y el pueblo judío sigue siendo el pueblo de Dios hasta ahora. Pero ahí me da a entender otras cosas. Entonces, ¿cómo usted me puede interpretar eso? Ok. Yeshua está manejando esta enseñanza de esta manera, en la parábola o en la enseñanza de las bodas, cuando él invita a sus más cercanos a que participe en la boda y se empieza a justificar. Y hay tres tipos de justificaciones. Uno dice, me casé. El otro dice, tengo 5 yuntas de bueyes, tengo que atender. Entonces Yeshua dice, vayan y busquen rameras, republicanos, gente de todas partes, los que estén y tráiganlo. Ok, aquí hay un mensaje bien profundo detrás de todo esto. Porque eso es precisamente lo que mandó hacer Yeshua. Vayan y busquen todas las personas que quieran escuchar este mensaje, porque hay dos cosas hay que manejar. Uno, él dice, busquen, pero dos, a la misma vez dice dentro de la boda, ¿y tú qué haces aquí? ¿Por qué estás vestido de esta manera? Tú no estás vestido adecuadamente para estar en esta boda, sáquenmelo. Quiere decir que están invitados muchos, pero hay una condición de vestimenta para estar en esta boda. Ahora, vamos a ver esto. Nunca Yeshua ha rechazado a su pueblo judío. ¿Por qué? Nunca Yeshua salió de Israel. Solamente fue hasta la frontera con Egipto para que se cumpliera una profecía cuando en el tiempo Herodes ordenó matar a los niños menores de 2 años, como en el tiempo de Moisés, para que se cumpliera la profecía de Osea 11:1 de Egipto, llamé a mi hijo. Pero nunca salió en los entornos de Israel. Es decir, Yeshua el Mesías siempre estuvo dentro de la tierra de Israel. 2, ¿quién eran sus seguidores? ¿Eran romanos, eran griegos? No, eran judíos. Todos los discípulos de él, todos los que andaban con él, eran judíos. 3, la profecía de Isaías 14:1, que lo está explicando el apóstol Pablo en Efesios 2:12, principalmente en el verso 19, es que todos los extranjeros y gentiles de las naciones se pudieran unir al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo
que cada día se unen gente de todas partes, de toda lengua y de toda nación, con condiciones. Es decir, este es el pueblo del pacto. Dios no tiene limitado el pueblo a decir, ustedes simplemente son y nadie más se puede unir. No. El Eterno dice, vengan extranjeros. En Isaías 58 Él dice, vengan las naciones, vengan los extranjeros, que abracen mi pacto, que guarden mi pacto, que guarden mi Shabbat. Dice, nombres mejores que el de hijo e hija yo les daré. Entonces Pablo viene más atrás y le da un mensaje a los Efesios, capítulo 2, verso 19. Ya ustedes no son más ni extranjeros ni más desconocidos, sino miembros de la familia. Es decir, ustedes en un momento fueron gentiles, pero ahora, a través del mensaje del Mesías, ahora ustedes se van a unir a esta nueva casa. Es decir, ustedes van a adoptar una nueva identidad ahora. ¿Me explico qué quiero decir? Es decir, el pueblo de Israel es un pueblo de leyes, de pacto. Es como los Estados Unidos, poner un ejemplo nada más. En los Estados Unidos viven gente de todas partes. Personas que son indocumentadas, personas que son residentes y personas que son ciudadanas. Son tres tipos de estatus. O que no creo que sea un estatus de ser ilegal, pero bueno. El estatus residencial, ciudadano y los que no tienen papeles. Yo no creo que el que no tenga papeles pueda disfrutar del todo de los beneficios de este país, aunque sí disfrutan de algunos beneficios los que no tienen papeles, ¿verdad? Porque en un momento determinado pueden ir al hospital, lo van a atender. Manejan autos, se mueven, comen, disfrutan de lo que este país tiene. Los residentes van un poquito más allá, tienen más privilegios accesibles a algunos tipos de trabajo, tienen más a buscar algún tipo de préstamo y ayuda. Y los ciudadanos van más allá, tienen un pasaporte, no necesitan visa, son resguardados, si van a un país tienen problemas, los ayudan, etcétera, etcétera. Y tienen obviamente la responsabilidad también los ciudadanos más que los demás. Entonces, en el pueblo de Israel es también lo mismo. Se están uniendo personas al pueblo de Israel de todas áreas, ¿verdad? Pero esto es una enseñanza que enseñó Yeshua, que los que estaban cercanos los invitó y a esa hora se justificaron para no llegar. Y Yeshua obviamente manda a buscar a personas de todos lados. Pero había una condición para entrar en la boda. Es decir, no era en todo el mundo entrar como quiera, sino se da cuenta de que alguien no está vestido adecuadamente. Es decir, el buscar las ovejas perdidas, el buscar personas de todas las naciones y traerlos a formar parte del pueblo de Israel, es un mensaje que Yeshua está dando y que está haciendo el propio Mesías. Pero hay condiciones, porque por ejemplo hay condiciones que él dice, porque el que sea bautizado y el que crea será salvo, ¿verdad? Pero hay otra condición, pero el que sea discípulo. Es decir, no es lo mismo una persona bautizada y salva que un discípulo. Son dos estatus diferentes. Una persona dice, yo creo, ¿qué tengo que hacer? Me bautizo, se bautiza. Y da fe, es salva, pero no es un discípulo del reino. Entonces Mateo 28 envía a ser discípulos. En Marcos está hablando que al menos para ser salvos tienen que creer en quién y en qué. Y tienen que hacer la acción de la creencia, es el bautismo. O la tevilá, que es inmersión en el agua. Entonces, a través de los profetas, el Eterno envía mensajes. Yeshua en ningún momento ha apostatado de la ley de Moisés, al contrario, se mantuvo fiel. Inclusive, hay detalles de las enseñanzas del Mesías donde él dice, en Mateo capítulo 24, verso 20, orad porque vuestra oída, hablando del anticristo, cuando va a venir a hacer guerra contra los santos, dice, no sea ni en invierno ni en día de reposo. Este mensaje como que está para los gentiles creyentes, como que está un poco desubicado. Porque los gentiles que no son observadores del Shabbat están bien despistados en cuanto a las advertencias del Mesías para los tiempos finales. Una de las advertencias que hay en invierno y que hay en Shabbat, ¿verdad? Entonces, las fiestas del invierno, que son las 3 fiestas finales en las cuales él debe venir, y el Shabbat, que es una festividad nacional del pueblo de Israel. Pero él dice, orad, y le está hablando a sus discípulos, porque vuestra huida, ¿a dónde? A las montañas, en caso de que el anticristo traiga la represión, no sea ni en invierno ni en Shabbat. Y yo me pregunto, la gente que no guarda el Shabbat, ¿qué le interesa entonces la advertencia del Mesías? ¿O hacia quién el Mesías le está enviando la advertencia?
La advertencia la estaba enviando a los que guardan precisamente las fiestas. ¿Por qué? Las primeras 4 fiestas Él las cumplió ya. Su manifestación en la tierra cumple el ciclo de las primeras 4 fiestas. Amén. Pesach, Maxó, Bikurim y Shavuot. Lo voy a hablar ahora para que lo entiendan. El sacrificio del cordero, los panes sin levadura, la fiesta de las primicias y la fiesta de Pentecostés del Espíritu. Él las trajo, las manifestó y se cumplieron. Pero la venida de Él se va a efectuar ¿dónde? En el invierno. Están las fiestas de ¿qué? De la primavera y del invierno, ¿verdad? No, del otoño, ¿no? Cuando empieza la fiesta en septiembre, octubre, comienza ahí el otoño, ¿verdad? En el otoño comienzan las demás 3 fiestas que son el segundo ciclo en la venida de Él. Entonces, y después viene el invierno, ¿verdad? Y después viene el verano. Entonces, Él nos está enviando un mensaje. Escucha este mensaje. Que vuestra vida no sea en invierno, ni sea tampoco en Shabbat. Entonces, los que ya no guardan el Shabbat dicen, bueno, ¿por qué la gente han dejado el Shabbat? ¿Por qué la gente no quiere cumplir el Shabbat? ¿Por qué la gente no quiere guardar la fiesta? ¿En qué la gente son obedientes entonces? La gente dice, yo soy obediente. Y yo digo, ¿ok usted es obediente? ¿Me explico? ¿En qué usted es obediente? ¿Usted es obediente a las leyes del Eterno? ¿O usted es obediente a algo que no tiene que ver con las leyes del Eterno? Ahora, regresando al tema anterior que estaba hablando antes. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu. Estamos hablando de Yeshua, ¿verdad? Cómo Él guardaba las festividades, cómo se cumplió la profecía de jubileo. Ahora, hay personas que dicen, y nos han enseñado esto en el cristianismo, dice, porque cuando no encuentran un medio de justificación dicen estas palabras, porque Yeshua, hasta ahí llegó la ley. Es decir, Él se encargó de cumplirla y de hacer. Pero es que en el libro de los Hechos, ahí vas a encontrar cómo los apóstoles guardaban el Shabbat y hacían esto mismo que hacemos nosotros, guardan la Parashá y la Haftará. En un momento determinado llegó Pablo a la sinagoga y dice, y después de haber leído la ley y los profetas, dijeron, varones, ¿hay alguien más que quiere decir algo? Y Pablo se puso de pie, el apóstol Shaul, Shaliach, Rabino Shaul, se puso de pie y dio una explicación. ¿Qué es el estudio de la ley y los profetas? La Parashá y la Haftará. Lo mismo que hacemos hoy. Lo mismo. Entonces, si el Eterno quiere que se salven todas las naciones, claro que sí, si ese es el mensaje. Pero también hay condiciones. En Hechos 15 aparecen condiciones. Díganlo a los gentiles y a los extranjeros que se están convirtiendo. Porque le voy a decir una cosa. En ese tiempo, convertirse al judaísmo era como que aquí en Estados Unidos digan, le vamos a dar la reforma a los hispanos, le vamos a dar la ciudadanía. ¿Qué pasa? ¡Wow! Todo el mundo, de los consulados, las embajadas, la inmigración se pone lleno. Todo el mundo corre a hacer papeles. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Van a dar la reforma, papeles, ciudadanía, todo el mundo a correr. ¿Qué sucedía? Que ningún extranjero, antes de que el Mesías ordenara el mensaje, podía convertirse al judaísmo. Porque había mucha traba para convertirse. Los apóstoles toman dominio de lo que está pasando desde Jerusalén y comienza a decir, ok, se le va a dar, para que entiendan, se le va a dar papeles a los gentiles también de ciudadanía. Se le va a dar salvación. Entonces empieza a haber una explosión de conversión, pero los apóstoles dicen, pongamos 4 condiciones al menos. ¿Cuáles son? Que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de ahogado, de fornicación y de comer algo que tenga que ver con sangre. Por lo menos estas 4. ¿Me entiendes? Por lo menos estas 4. Que se abstengan de estas 4 por lo menos. Ahora, como dice la hermana, y después leen un verso. Lo que pasa es que, mira, si nosotros
¿Qué le podemos decir? La gente le gusta más lo fácil y no cumplir, porque ese es lo que hay en la carne del ser humano. En la carne, ¿qué dice el apóstol Pablo? Hay una ley en mi miembro que está luchando contra una ley que está en mi mente. Pablo, Shaul está explicando bien. Dice, la carne, la ley que está en mi carne produce muerte. ¿Qué quieres? Discoteca. Comida, cualquiera. ¿Qué quiere la carne? Salsa. ¿Qué quiere la carne? Pecar. ¿Qué le gusta a la carne? Hacer lo malo. Dice, esta ley mata. No la ley de Hashem, sino la ley que está en mis miembros, que viene a través del pecado. Pero dice, hay una ley en mi mente, que la ley en mi mente me está guiando. No hagas esto, no hagas aquello. ¿Me explico lo que quiero decirle? ¿Estamos ahí? Entonces, ya he entrado en tantas ramas que no sé ni para dónde iba ahora mismo. He hablado de identidad aquí. Perdón, pastor. Yo creo que las personas que dicen que nomás el amor y la gracia y no ley, pues no entienden el amor. Yo le decía a mi esposo, si no viera que dice una ley no matarás, saliéramos a la calle y nos mataran. Pero porque Dios es bueno y es amor, está la ley no matarás y podemos caminar tranquilos. Acuérdense que la gracia es una ley. Amén. Eso se lo olvidó a la gente de los años 1800 que trajo un mover a partir de los años 1800. La gente se cree que la gracia no es una ley. Ellos se creen eso, pero es porque no han estudiado la Biblia. La gracia es una ley. La fe es una ley. Aún usted va montado en un avión y va sobre la ley de Dios, aunque usted no la quiera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Mateo 23, ¿qué le dice Yeshua a los principales líderes fariseicos, de los fariseos? Quiero decirle, los fariseos no eran malos todos. Aquí hay otro error. Cuando usted se porta mal en la iglesia, le dicen usted es un fariseo. A ver, dígame a mí, fariseo. Gracias, muchas gracias. Dígame a mí, fariseo. Dígamelo. Muchas gracias. Claro. Entonces, cuando usted se porta mal, le dicen fariseo, la gente se enoja. Yo no sé lo que está hablando. ¿Sabes lo que dice el apóstol Pablo? Dice, yo soy fariseo, hijo de fariseo, de una generación de fariseos. Porque los fariseos son los que creen en la resurrección, en los ángeles, en todo. Aparte, habían 7 tipos de grupos fariseos. Que la gente está tan despistada. ¿Por qué sabemos que Yeshua era un fariseo? Porque ¿con quién tú te relacionas más? Con los tuyos. ¿A quién le hablaba todo el tipo de Yeshua? Los fariseos. Eso quiere decir que el entorno que los rodeaba, todos eran fariseos. ¿Que había gente mal? Claro, si para eso le estaba reprendiendo y organizando. La palabra reprender es regañar, disciplinar. Estaba disciplinando a la gente. ¿Me explico? Y vinieron los discípulos de Juan y vinieron donde estaban él, le preguntaban y le hacían este comentario y él les explicaba. ¿Me explico lo que quiero decirle? Ay, ay, ay. Entonces, en identidad, por ejemplo, Pablo dice, yo soy judío, descendiente de la tribu de Benjamín, fariseo. Pero ¿cuántas nacionalidades de identidad tenemos aquí? O eres judío, o eres de la tribu de Benjamín, o eres fariseo. ¿Cuál de las 3? No las 3. ¿Por qué? Porque la tribu de Benjamín está relacionada con la casa de Judá. Y fariseo es un grupo que se derivó de la doctrina de la Torá, donde enseña lo que realmente todos nosotros creemos. El cielo, los ángeles, la resurrección, el reino de los cielos. Y Pablo era un fariseo. Por eso cuando viene le dicen, hubo un hombre que resucitó. Y no solamente cuando resucitó, resucitaron más gente con él. Y entonces Pablo dice, espérese un momento. ¿Dónde está el reino mesiánico aquí? ¿Dónde está el reino milenial? Yo no lo veo. Esto es mentira. Y le empezó a caer atrás a la iglesia. Él siendo un fariseo, le empieza a caer atrás a los propios fariseos, pero que habían creído. ¿Pero por qué le están cayendo atrás? Le están cayendo atrás porque ustedes dicen que el reino llegó, que resucitó un hombre. Pablo sabía, Shaul, que la resurrección de los hombres venía a través de la venida del Mesías. Por eso es que él entonces empieza a perseguir a los creyentes.
Luego, el propio Mesías se le aparece. Y por eso es que el Yeshua le dice, yo soy a quien tú estás persiguiendo. Señor, Señor, ¿quién eres? Y lo llamó Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigues? ¿Verdad? Entonces, iba camino a Damasco. Entonces, sabemos el tema que 3 días estuvo sin ver. Después vino Ananías, oró por él, recibió. Y ahí le comienza entonces a darse cuenta. Y Pablo es el hombre que más comienza a hablar del reino de los cielos. El hombre que más empieza el Eterno a usar los misterios y en cosas grandes. ¿Me explico? Pero quiero que sepa que el apóstol Pablo era un discípulo del concilio de apóstoles de Jerusalén. Miren, déjenme hablarle un poquito más claro. Yo no me quiero meter a hablar del cristianismo, no quiero tirarle ni a nadie porque estoy metido en el medio, soy parte de toda esta cultura tan bella, pero el cristianismo habla de Pablo, porque Pablo dice, porque Pablo. Pero si Pablo mismo decía, no prediquen de mí, hablen de Yeshua que fue el que resucitó a los muertos, a mí no me hablen. Si Pablo hoy estuviera entre la congregación, le va para arriba a todo el mundo. ¿Por qué ustedes hablan de mí? Yo no resucité de los muertos. Fue el Mesías Yeshua. Hablen de él todo el tiempo. Pero bueno, las cartas de Pablo y le han caído arriba. Taca, taca. Son buenas enseñanzas. Unas enseñanzas magníficas. Pero él era un discípulo del concilio de Jerusalén. En Hechos 21 aparece cómo él tenía que, cada vez que llegaba a Jerusalén, tenía que venir y dar, explicar y dar algún tipo de los datos de lo que estaba pasando, un informe de lo que estaba pasando en Asia Menor, lo que estaba pasando en Europa, que había pasado en Sefarate, en España, donde estuvo, en Grecia, en Efesio, en Corinto, en Antiguo. ¿Qué estaba pasando? Porque eso no era ir a predicar por predicar como hoy. Hoy la gente dice, a mí me llamaron a predicar, y todo el mundo empieza a predicar por cualquier forma, por cualquier vía. Y realmente por eso hay un desbalance en las doctrinas, porque la gente predica en lo que quiera. A Pablo lo llamaron bien de cerca y le dijeron, ¿es verdad que tú estás apostatando la ley de Moisés? ¿Es verdad que tú estás enseñando a la gente a apostatar de la ley de Moisés? Ven, ahí tienen que fijarse cómo el concilio reacciona. Pone una pauta. Aquí nosotros tenemos un formato y tenemos una orden. Y Pablo dijo, no, yo en ningún momento estoy apostatando la ley de Moisés. Y tomaron a él y le dijo, págale voto a 4 más. Eso es Torah. Y voto conlleva un sacrificio y un cordero. Entonces, por un lado tú enseñas a Pablo diciendo, no hay que hacer más sacrificio. ¿La ley de Dios terminó? No. La ley de Dios no ha terminado. Por eso él hizo voto. Y estos fueron muchos años después de la ascensión de Yeshua a los cielos. Entonces las ideas estas, las enseñanzas que salen, no entiendo, no me quiero meter ahí. De verdad que no me quiero meter ahí. Lo único que sí le pido a las personas es que abran la mente y puedan estudiar y puedan enseñarle a su gente realmente la verdad. Y cuando Yeshua muchas veces habla, recuerden esto, Yeshua, todos los que están alrededor de Yeshua son judíos. No hay ni un griego ni un romano allí cerca. Todos son judíos o convertidos al judaísmo. Porque Cornelio vivía en Jerusalén, estaba viviendo en Israel. Él era alguien que en algún momento regresó, hizo alía y regresó a la tierra de Israel. Y dice que él oraba por los judíos, hacía ofrendas por los judíos y que quería realmente convertirse. Como digo, la casa de Shammai y Hillel, que eran las 2 fuentes más importantes en esa época, tenían tomando el poder sobre los creyentes. Y ellos, pues, Hillel era un poquito más humilde y más compasivo. La casa de Shammai era más estricta, más ortodoxa y no permitían, había mucha restricción para que una persona gentil o extranjera se convirtiera al judaísmo. Hillel era un poquitico más suave. Yeshua viene y dice, no, yo he venido para traer la casa de Israel de vuelta. Y la casa de Israel se había mezclado con los gentiles, dicen los profetas. Y era como Efraín, era como una torta media volteada, por un lado cocinada y por otra no. Se mezclaron con los gentiles, olvidaron su identidad y ahora viene Yeshua buscando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La casa de Israel se había ido a Babilonia, una parte, otra parte a Siria, y luego no regresaron todos, se quedaron en la diáspora. Tuvieron mujeres, tuvieron hijos, empezaron
a multiplicarse, pero fueron la diáspora. Muy pocas personas de la tribu de Leví, casa de Judá y la casa de Benjamín regresaron de la tribu de Benjamín, Judá. Los demás se quedaron en el exilio. Entonces Yeshua empieza a buscar a las ovejas. Mateo 10, versos 6 y 8 dice, busquen las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15, 24, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ezequiel 34, verso 12, yo mismo los buscaré y los traeré y los apacentaré en la tierra de Israel. Es decir, vemos aquí una iniciativa y una búsqueda muy fuerte por parte del Mesías y de sus emisarios de traer rápido regreso a todo. ¿Qué pasó? Que la casa de Israel se mezcló y con eso tuvieron esposa o las esposas tuvieron esposo y entonces están trayendo todas las familias para atrás, sus hijos, todo, como pasó en Egipto. En Egipto no solamente salieron los judíos, salieron egipcios también. Salieron casi 1 millón de egipcios junto con ellos. Habían israelitas que se habían casado con hombres o hombres con mujeres y habían tenido hijos y todos ellos salieron también juntos. Y salieron los que creyeron también en el mensaje que Moisés estaba. Yo creo que Moisés está dando un mensaje y los egipcios se convirtieron y se fueron también con ellos. Eso está pasando hoy. Muchas personas están escuchando el mensaje de Yeshua, se están convirtiendo. Se están convirtiendo, pero no podemos decir, oh, somos la iglesia y el pueblo judío es otro pueblo, el pueblo israelí es otro pueblo, yo soy la iglesia. Eso no existe en la Escritura. En la Escritura dice que de ambos pueblos hizo uno. Eso está en Efesios 2:14. En Romanos 11, verso 17 dice que nosotros estábamos en un árbol silvestre y nos injertó un árbol del olivo natural. Pero que si nosotros nos jactáramos de ser injertados, dice que Dios nos podía entonces sacar a nosotros, pero sí volver a injertar a los naturales. Podíamos correr el peligro de ser quitados otra vez. Esto nos enseña que la salvación sí se pierde. Esa idea de que la salvación nunca se pierde, eso es antidoctrina, eso no existe en la Biblia. Si usted lee Romanos 11, 17, es más, vayamos allí y veámoslos. Vamos a ver lo que dice Pablo. Primero el Mesías dice, y el que persevera hasta el fin, este será salvo, no que fue, sino que será. Claro, y esta doctrina es muy peligrosa porque al decirte a ti un pastor, el que es salvo será salvo y no se perderá, entonces la gente dice, bueno, si yo soy salvo y cometo un pecado no me va a pasar nada porque ya me dijeron que soy salvo. Voy a hacer entonces lo incorrecto. Si usted quiere ser salvo, tendrá que permanecer hasta el final en una conducta transparente, fidelina hacia Dios Todopoderoso, guardando todo. Miren lo que dice Romanos 11:17 y me despido con este versículo por el momento. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, esto es una comparación que está haciéndole el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, si algunas de las ramas fueron desgajadas, ¿cuáles ramas fueron desgajadas? Las que no creyeron, de los naturales. Y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas, ¿verdad? Entre esas ramas, o en lugar de ellas, de las que fueron quitadas, y a ti y a mí nos pusieron ahí por fe, ¿verdad? Y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Quién es la raíz? El Mesías. ¿Quién es la rica savia? La Torá. ¿Quién es la raíz? ¿Quién es la rica savia? La Torá, la palabra de Hashem, del Eterno. ¿Quién es la raíz? ¿Quién es la rica savia? La Torá, la palabra que nos alimenta. Dice, el tronco son los patriarcas. Entonces dice, no te jactes contra las ramas, es decir, le está hablando ahora al gentil o al ex gentil que ha sido injertado. Dice, no te jactes. Eso es lo que está sucediendo. Hoy la gente dice, somos la iglesia, hemos destronado a Israel, somos el pueblo santo. Nosotros seremos llevados, el pueblo del pacto de Israel pasará la gran tribulación. Eso parece un cuento de niño de Disney World. Así mismo. Eso no tiene ningún tipo de fundamento bíblico. Pero ninguno. Ustedes pueden seguir ahí diciendo lo mismo, repitiéndolo. Porque la mentira tú la repites tantas veces que la crees que es verdad. Pero no está en la Biblia. Miren lo que dice ahí.
No te jactes contra la rama, y si te jactas, sabes que tú no sustentas la raíz, sino que la raíz es a ti. Otra vez, la raíz es el Mesías, el que nos está sustentando a nosotros. Nosotros no estamos sustentando al Mesías. Y dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Ellos, ¿verdad? Como un tipo de arrogancia. Fueron ellos, mira, me injertaron a mí. Yo estoy ahora en el trono ahora. Dice el bien, por su incredulidad, hablando de las ramas desgajadas, dice, fueron desgajadas, fueron quitadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberdezcas si no temes. ¿Cuál es el mandamiento del apóstol? No te ensoberdezcas, sino que teme, ten temor a Dios. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Si a las naturales no las perdonó, tú que has sido injertado, tampoco. Miren lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Si permaneces en esa misericordia, en esa humildad. No arrogancia, sino humildad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Pierde la salvación. Dice, de jactarte, pierde la salvación. De ser un arrogante, puedes también ser quitado. Amén, aleluya. Verso 23. Y aún ellos, ¿quiénes son ellos? Los naturales. Los que fueron una vez desgajados. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Si aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso Dios para volverlos a injertar. Amén. Dice, puede sacar los naturales. Si se arrepienten, los vuelve a meter ahí. Pero los que fueron injertados por fe, dice, manténganse con temor y con bondad. Si no, dice, Dios los puede cortar también. Y los puede quitar. Esa teoría del salvo, ¿verdad? Ayer estaba leyendo un texto que decía, un libro que sacó un hombre que es judío, y entonces él dice, ¿se puede ser gay y cristiano? Y que los... Él dice que por supuesto que no, porque el gay va a la iglesia pensando en salvo siempre salvo y que va a ser salvo siendo gay, ¿verdad? Y no es así. Bueno, tiene que transformarlo para que él pueda ser una persona salva. Lo que pasa es que hay mucha gente, pastor, que está tan habituada a hacer el mal que va a usar cualquier texto bíblico para justificar su maldad. Y esa teoría de salvo siempre salvo, la gente es perversa, hace daño y no, yo soy salvo. Miren, Salvo siempre salvo. miren, esto que voy a decir es bien fuerte, pero es una realidad. La responsabilidad de que se haya infiltrado tanto pecado dentro de la iglesia es culpa de los mismos teólogos que rechazaron la ley de Dios. Ellos son los culpables de que haya tanto pecado dentro de la iglesia. Porque ellos en los años 1800 sacaron Thompson y muchos más que llegaron a los Estados Unidos, que son europeos, llegaron aquí diciendo, inventaron doctrinas diciendo que la ley de Dios es una maldición, que la ley de Dios no existe más. Si no existe más la ley de Dios, que tú le estás diciendo bienvenido al pecado a la iglesia. Porque la ley de Dios es la única que te puede decir, mira, esto está mal. Los mandamientos del Eterno, esto está mal. Dios no te quiere así. No eres bienvenido de esta manera. Pueden venir todas las personas que quieran a la iglesia, pero necesitan hacer un cambio, una conversión, entender la palabra de Dios. Donde tú quitas la ley de Dios, quita el orden. Donde tú quitas el orden, viene el desorden. Entonces, las personas dicen, bueno, si el Antiguo Testamento, como dicen ellos, dice que comer carne de cerdo es un pecado, y hoy ustedes dicen que ya no es un pecado, pues también allí en el Antiguo Testamento, el ser el esto o el aquello, el tener sexo de una misma, de un mismo sexo, pues aquí también es igual que comer. Si usted dice, si allá le llama abominación, y hoy ustedes comen normal cerdo, pues si allí era malo, aquí también es bueno. Porque, ¿por qué tú dices que el cerdo, si la Biblia dice que esto es abominación allí, ahora ustedes hablan hasta de comer carne de cerdo en las iglesias? Pero esa abominación allí en el Antiguo Testamento. Pues bien,
las personas que es de un mismo sexo, pues dicen, bueno, si esto era abominación allí, pues, y ustedes llamaron que con la venida del Señor todo esto es limpio, pues aquí nosotros también estamos limpios nosotros. Pero si mantuviéramos que las palabras del eterno Dios allá es fiel y es la misma, aquí también es la misma, pues no hay cambio ni allí ni hay cambio aquí. El cerdo sigue siendo malo porque no hay ser humano que ore y cambie el cerdo en algo bueno. ¿Sabe por qué? Porque mientras la palabra de Dios dice que es malo, es malo. No hay nadie que tenga más poder que Dios para cambiar algo. Ahora, si oramos con los alimentos que Dios creó para nuestra mantención, que ahí es donde la gente malentiende, en 1 Timoteo 4, verso 1, dice, porque por la palabra y la oración el alimento es limpio, se hace comestible. Sí, pero está diciendo por la palabra y está diciendo que los alimentos que Dios creó para nuestra mantención, de los alimentos. Porque no sabe la gente que de los alimentos que son clean, limpios, se usaban en templos para ofrecerlo a dioses. Entonces Pablo dice, por ejemplo, la vaca es un alimento limpio, ¿verdad? Pero eran ofrecidos a otros dioses. Usted llegaba a las carnicerías y estaban ahí, tenían hasta las carnicerías tenían sus imágenes detrás de ellos, ¿verdad? Y el negocio era ofrecido a su Dios. Dice Pablo, pero usted con la oración tiene el poder para traer un rompimiento. No es que se va a convertir la vaca en cerdo, el cerdo en vaca, o el animal limpio en inmundo, el inmundo en limpio, sino que lo que va a ser un rompimiento a través de lo que fue ofrecido a eso. Por eso dice Pablo, cuando vas a la carnicería no preguntes, pero no preguntes si la comida es kosher o no, si es limpia o no, sino si fue ofrecida o no fue ofrecida. ¿Por qué? Porque otra vez vamos a Hechos 15. Díganle que se abstengan de lo ofrecido a los ídolos. ¿No recuerdan eso? ¿Verdad? No dice un mandamiento en Hechos 15. Mire, se lo voy a leer. Mira, en Hechos 15 dice, verso 20, sino que se escribe que se aparten de contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, que se aparten de las contaminaciones. Vamos al verso 29 del mismo capítulo. Que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. De los sacrificados a los ídolos. ¿Verdad? Dice, aquí dicen los apóstoles, absténganse de eso, no lo coman. Entonces, ahora vamos a 1 Timoteo. Aquí empezamos por un lado y terminamos por otro. Pero bueno, lo importante es aclararle al pueblo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos por algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hasta ahí vamos bien, todo el mundo creo que entiende esto. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué es cauterizar la conciencia? Cuando una persona cauteriza la conciencia es a través de los mandamientos. Porque el mandamiento te dice, esto es malo y esto es bueno. Pero llega un momento que lo que el mandamiento dice es malo, ya la persona, la conciencia dice que es bueno. Empieza a trabajar, sabe que está rompiendo mandamientos y sigue rompiendo mandamientos y sigue robando en el trabajo y sigue mirando a la mujer y sigue. Pero él empieza a usar la conciencia le está diciendo que está mala, pero con el tiempo él la va ¿cómo se dice cuando tú le ofreces dinero a alguien? Esto, sobornando a la conciencia. No, la conciencia te está diciendo, está mal lo que hiciste, robaste. No, pero ¿por qué? Si también hay 3 que lo hacen. Comiste comida mala, esa comida dice el Eterno. Pero bueno, dicen por ahí que si tú oras, te la puedes comer y empiezas a trabajar con ella. Aunque después tengas mal en los estómagos porque sigues comiendo lo malo o hablaste mal contra aquella persona, no le pediste perdón. Y después si le hablaste mal a aquel, le hablas mal a aquel, le hablaste mal a tus padres y empieza la persona a crear como un tipo de antídoto, de algo que va... Dios mío, se me están olvidando todas las palabras en español. Fíjense cómo va hecho. Hace rato. Como yo le digo, pastor, de personas que están acostumbradas a hacer lo malo, sí. daño a su hermano y vuelven. Mira lo que dice aquí. Si está cauterizado, dice que es quemado, ¿no? Cuando sí, claro. hace un corte, entonces el médico te lo cauteriza, quema fuerte un metal y viene y te quema y te cierra la herida. Ya no sientes más dolor.
Hago lo malo, hago lo malo. Exacto, no sientes más el dolor. Exacto. Por eso, y estas personas, fíjate, antes de entrar lo que él va a decir, ya tienen cauterizada la mente. La conciencia, perdón. Ya la tienen cauterizada. Antes de entrar lo que va a decir, primero pone esta pauta. Que tienen, es decir, ya estas personas no sienten ni padecen, como se dice por ahí. Ahora va a entrar. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Alimentos que Dios creó. Dios sí creó alimentos. Alimentos que Dios creó. Alimentos que Dios creó. Alimentos. Dios no creó el cerdo para mantención del ser humano, damas y caballeros. Eso no lo va a encontrar usted en la Biblia. Alimentos que Dios creó. Vamos a seguir. Para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Quién es la verdad? Está bien, la verdad es Yeshua, pero please, la verdad es la palabra del Eterno. Eso está en Salmo 119, verso 142, para poder entender lo que está hablando aquí. Porque Yeshua a nadie enseñó a comer cerdo. Ni a nadie enseñó a guardar otro día que no fuera el día de reposo. Búsqueme un verso en la Biblia, donde el Mesías enseña a alguien a hacer lo malo. O ir en contra de la palabra del Eterno. Uno, búsquelo. No existirá. Seguimos. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Eso es verdad. Digan conmigo, coma. 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 Porque todo lo que Dios creó es bueno. Coma. Hay una cosita que se le llama la coma. ¿Verdad? No, ustedes tienen hambre. Hay una cosita así que se le llama la coma, ¿verdad? ¿Eh? Por poco se me va la gente para la cocina. ¿Qué quiere decir eso? Digan conmigo, pausa. No se coman la coma. No se coman el punto. Sí, porque la gente leen por arriba. Paren en las comas. Porque después de la coma puede haber un cambio. O puede continuar hablando. Pero la coma es un pare. Como lo puede ser el punto. Punto final, punto seguido. O punto y coma. Miren. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Coma. Y coma. Ahí va a haber un cambio. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Coma y coma. Va a ser un cambio ahora. Pero la gente, si usted no estudia español, I'm sorry otra vez. No es mi culpa. Si no fuiste a la escuela, no sé cuál fue el problema. Pero y todos los años que yo fui a la escuela, que me quedé castigado ahí hasta las tardes y aprendiendo. Ese tiempo que yo invertí me sirve ahora para parar en las comas y parar en los puntos. De hecho, en biología cogía 80 y en matemática 80, pero gracias al Señor en literatura español cogía 99 y 100. Coma y coma. Aprende español antes de enseñar. Porque el rabino aquí va, antes de ser un rabino, aprendió el hebreo. Y la gente sin saber español y sin saber hebreo quieren enseñar. Puedes predicar, pero enseñar tienes que por lo menos parar. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Eso es verdad. Coma. Eso está bien. Y coma, dice, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. ¿Está bien? ¿En qué momento dijo que está hablando de comidas malas? ¿O comidas impuras? En ningún lado ahí está mencionando. Él sigue hablando que todo lo que Dios creó, es bueno. Por favor, no me traigan aquí la comida china a la mesa. Ahora, la respuesta a su petición aparece en el verso 5. Porque ve, hasta aquí el creyente viene, puede ser, viste, que podemos comer, pero en el verso 5 ahora hace así, Pablo y sella, diciendo, porque por la palabra de Dios, ¿por la palabra de quién? De Dios. ¿Qué es Levítico 11? ¿Palabra de quién? Qué bueno.
Porque por la palabra de Hashem, de Dios, dice, y por la oración es santificado. Por la palabra de Dios y por la oración. ¿Cuántos estamos ahí? ¿Verdad? Wow. Si un pastor enseña a su congregación a comer cualquier cosa y se le enferma, será tenido en cuenta delante del trono que aparece en 2 Corintios 5:10. Porque como pastor tenemos la responsabilidad de enseñarle lo bien a la congregación. Si usted le dice a su congregación, coma lo que quiera, y las personas se enferman, se le inflaman sus intestinos, el colon no puede, porque el colon es más inteligente que algunas personas. Porque cuando el colon llega, los alimentos inmundos entran al colon, el colon dice, ¿y esto dónde salió? Esto no lo puedo procesar. Y puede traerle grandes daños. Muchas gracias a todos. Espero que de una manera apropiada, correcta, hayan entendido este mensaje de la mejor manera, con mucho amor hacia ustedes. No reciban estos mensajes de una manera mala, sino de una manera aceptable, comprensible, como estamos tratando de hacer. Mucha shalom y bendiciones para cada uno de ustedes. Espero que podamos aprender de la palabra del Todopoderoso. Sigan subiendo al monte. No se queden debajo. Suban al monte a buscar el conocimiento del Eterno. Shalom. Shalom y bendiciones, le agradecemos a ustedes el haber escuchado esta enseñanza. Esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Si quieren saber más de nuestro ministerio, nos puede escribir a través de el email casadeisrael1@yahoo.com, casadeisrael1@yahoo.com. También nos puede llamar al 704-293-3530, 704-293-3530. Estamos aquí para servirles a ustedes y para ser de gran bendición. Así que muchas gracias nuevamente por haber escuchado esta enseñanza, y les recordamos que somos la comunidad hebraica sefaradí Casa de Israel, aquí en la ciudad de Charlotte, en el 3118 de la Milton Road, D Plaza, aquí al lado del Compare Food, que está en la Sharon Amity con la Harris Boulevard. Aquí le esperamos. Le deseamos la mayor de las bendiciones. Y recuerde, todo es posible si puedes creer.